Alicia en el País de las Maravillas. Capítulo 1. Descenso por la madriguera. Alicia empezaba a estar harta de seguir tanto rato sentada en la orilla, junto a su hermana, sin hacer nada. Una o dos veces se había asomado al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía ilustraciones ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro?, pensó Alicia, si no tiene ilustraciones ni diálogos. Así que estaba considerando como mejor podía, pues el intenso calor le hacía sentirse muy torpe y adormilada, si la delicia de tejer una guirnalda de margaritas le compensaría de la molestia de incorporarse y recoger las flores, cuando de pronto un conejo blanco de ojos rosados pasó velozmente a su lado. Nada extraordinario había en todo eso, y ni siquiera le pareció nada extraño oír que el conejo se dijera a sí mismo: Dios mío, qué tarde voy a llegar. Cuando después pensó en el asunto, se sorprendió de que no le hubiera maravillado, pero entonces ya todo le resultaba perfectamente natural. Sin embargo, cuando el conejo, sin más, se sacó un reloj del bolsillo del chaleco y lo miró y apuró el paso, Alicia se levantó de un salto porque de pronto comprendió que jamás había visto un conejo con chaleco y con un reloj en su interior. Y ardiendo de curiosidad, corrió campo a traviesa detrás de él, justo a tiempo de ver cómo se colaba por una gran madriguera que había bajo un seto. Allí se metió Alicia al instante, tras él, sin pensar por un solo momento cómo se las ingeniaría para volver a salir. Por un trecho, la madriguera seguía recta como un túnel, y luego de repente se hundía, tan de repente que Alicia no tuvo ni un instante para pensar en detenerse, sino que se vio cayendo por lo que parecía ser un pozo muy profundo. O el pozo era muy profundo, o ella caía muy despacio. El caso es que conforme iba cayendo, tenía tiempo sobrado para mirar alrededor y preguntarse qué sucedería después. Primero trató de mirar abajo y averiguar a dónde se dirigía, pero estaba demasiado oscuro para ver nada. Luego miró las paredes del pozo y advirtió que estaban llenas de alacenas y estantes. Veía aquí y allá mapas y cuadros colgados. Al pasar por uno de los estantes, cogió un tarro con una etiqueta que decía mermelada de naranja, pero qué desencanto, estaba vacío. No quiso soltarlo por miedo a matar a alguien, así que se las arregló para colocarlo, al paso que caía, en uno de los estantes siguientes. Bueno, pensó Alicia, después de una caída así ya puedo rodar por las escaleras que sean. Qué valiente, van a pensar que soy en casa. No chistaría ni aunque me cayera del tejado, lo cual era más que probable. Abajo, abajo, abajo. ¿Es que nunca iba a terminar de caer? Me pregunto cuántos kilómetros he caído ya, dijo en voz alta. Debo de estar llegando al centro de la Tierra. Veamos, eso sería unos 6.500 kilómetros, creo. Pues como veis, Alicia había aprendido cosas de este tipo en la escuela, y aunque no fueran precisamente la mejor ocasión para exhibir sus conocimientos, ya que no había nadie que la escuchara, siempre era una buena práctica repetirlo. Sí, esa será la distancia, pero entonces, ¿en qué latitud o longitud me encuentro? Alicia no tenía ni idea de lo que significaban esas palabras, pero al decirlas le sonaban muy hermosas y nobles. Y empezó otra vez. Me pregunto si caeré atravesando directamente la tierra. Qué divertido sería aparecer entre gente que va patas arriba. Las antipáticas, creo que se llaman. No poco se congratuló esta vez de que nadie la escuchara, porque la palabra no le sonaba del todo correcta. Pero tendré que preguntar el nombre del país. Por favor, señora, ¿es Nueva Zelanda o Australia? Y al decirlo intentó hacer una reverencia. Figuraos, una reverencia mientras caía por los aires. ¿Seríais capaces de hacerla? ¿Y qué ignorante me juzgaría la señora? No, nunca le preguntaré. Tal vez lo vea escrito en algún lado. Abajo, abajo, abajo. No había otra cosa que hacer, así que Alicia se puso a hablar de nuevo. Ay, creo que Dina me va a echar mucho de menos esta noche. Dina era la gata. Espero que se acuerden de su platito de leche a la hora del té. Dina, querida, ojalá estuvieras aquí abajo conmigo. No hay ratones en el aire, me temo, pero podrías atrapar algún murciélago, y eso, ya sabes, es muy parecido a un ratón. ¿Pero comen murciélagos los gatos? Y aquí Alicia empezó a adormilarse y a repetir su pregunta como si soñara. ¿Comen murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos los gatos? Y a veces, ¿comen los murciélagos gatos? Porque como no podía dar respuesta a sus preguntas, poco importaba la manera de hacerlas. Sintió que se dormía y había empezado a soñar que iba de la mano con Dina y le preguntaba muy seria: «Ahora, Dina, dime la verdad, ¿te has comido alguna vez un murciélago?». Cuando de pronto, ¡bum, bum!, y fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas.
El descenso había concluido. Alicia no se hizo el menor daño y al instante, de un salto, se incorporó, miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Ante ella se abría otro largo pasadizo y aún vio al conejo blanco que se internaba apresuradamente. No había tiempo que perder. Allá fue Alicia, como el viento, y llegó a tiempo de oírle decir mientras desaparecía por una esquina: «Por mis orejas y mis bigotes, qué tarde se me está haciendo». Lo tenía casi a paso, pero cuando ella dobló la esquina, el conejo ya se había esfumado. Alicia se encontró en una sala larga y baja, alumbrada por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas por todos lados de la sala, pero estaban todas cerradas, y cuando Alicia la hubo recorrido de parte a parte y tanteado una a una sus puertas, se encaminó tristemente hacia el centro, pensando cómo se las arreglaría para salir. De pronto se encontró ante una mesita de 3 patas, toda ella de cristal. No había otra cosa encima que una diminuta llave de oro, y lo primero que se le ocurrió a Alicia fue que la llavecita correspondería a una de las puertas de la sala. Pero ay, o las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeña. El caso es que no habría ninguna. Sin embargo, en un segundo intento descubrió una cortina baja que no había notado antes, y detrás había una puertecita de unos 40 centímetros de altura. Probó la llavecita de oro en la cerradura y con gran alegría vio que encajaba. Alicia abrió la puerta y descubrió que conducía a un estrecho pasadizo, no mucho mayor que una ratonera. Se arrodilló y a través del corredor vio el más hermoso jardín que hayáis visto. Qué ganas tenía de dejar la sombría sala y deambular por entre aquellos lechos de rutilantes flores y aquellas frescas fuentes. Pero ni siquiera le entraba la cabeza por el hueco de la puerta, y en caso de que pasara, pensó Alicia, de poco me serviría sin los hombros. Ay, cómo me gustaría plegarme como un telescopio. Creo que podría, si supiera cómo empezar, porque ya veis, se le habían ocurrido últimamente tantas cosas extraordinarias que Alicia empezaba a pensar que muy pocas cosas eran realmente imposibles. Era inútil quedarse allí plantada ante la puertecita, así que volvió a la mesa, con cierta esperanza de hallar encima otra llave, o al menos un libro, con las instrucciones para poder plegarse como un telescopio. Esta vez encontró una botellita, que por cierto no estaba aquí antes, se dijo Alicia. Tenía atada alrededor del cuello una etiqueta de papel en mayúsculas bellamente impresas con la palabra «Bébeme». Bien estaba eso de decir «bébeme», pero una niña tan precavida como Alicia no iba a bebérselo sin más. No, se dijo. Primero habría que ver si indica o no veneno, porque había leído varias historias muy bonitas de niños que fueron quemados vivos o devorados por bestias salvajes y demás cosas desagradables, y todo eso por negarse a recordar los sencillos preceptos que amistosamente les habían inculcado. Por ejemplo, que un atizador al rojo vivo quema si se lo sostiene mucho rato, o que si uno se hace un corte muy profundo con un cuchillo en el dedo, por regla general sangra, y que, eso Alicia no lo había olvidado, si uno bebe mucho de una botella que pone veneno, lo más probable es que tarde o temprano haga daño. Sin embargo, en el frasco no ponía veneno, así que Alicia se atrevió a probarlo, y como tenía un sabor muy rico, de hecho sabía una mezcla de tarta de cerezas, natillas, piña, pavo asado, caramelo y crujientes tostadas de pan con mantequilla, se lo bebió de un trago. «Qué sensación más curiosa», dijo Alicia, «creo que me estoy plegando como un telescopio». Y así era, en efecto. Ahora solo medía 25 centímetros de altura y se le iluminó el rostro ante el jardín. Antes, sin embargo, aguardó unos minutos para pasar por la puertecita que la conduciría al hermoso jardín. No obstante, esperó unos minutos para ver si seguía achicándose. Se sentía un poco nerviosa por ello, pues podría acabar desapareciendo del todo, pensó, como una vela. ¿Y qué sería de mí entonces? Trató de imaginarse qué aspecto tiene la llama al apagarse, porque no podía recordar haber visto nunca una cosa semejante. Al cabo de un rato, viendo que nada nuevo le ocurría, decidió entrar de inmediato en el jardín. Pero ¡ay, pobre Alicia! Cuando llegó a la puerta se dio cuenta de que había olvidado la llavecita de oro, y al volver a la mesa por ella advirtió que no podía alcanzarla. La veía perfectamente a través del cristal e intentó trepar por una de las patas de la mesa, pero era demasiado resbaladiza, y agotada de su tentativa, la pobrecita se sentó y se puso a llorar. «Ea, de nada sirve llorar así», se dijo Alicia con bastante entereza. «Te aconsejo que pares ahora mismo». Solía darse muy buenos consejos, aunque pocas veces los pusiera en práctica, y a veces se reprendía con tal severidad que hasta le saltaban las lágrimas. Y aún recordaba que en una ocasión trató de darse un cachete por hacer trampas al jugar consigo misma en una partida de croquet,
porque esta curiosa niña era muy aficionada a fingir que era dos personas. Pero ahora es inútil pretender ser dos personas, pensó Alicia, si apenas ha quedado de mí lo suficiente para contar una persona entera. Poco después descubrió una cajita de cristal que había debajo de la mesa. La abrió y halló en ella un minúsculo pastelito, sobre el que se leía, bellamente impresa con pasas, la palabra cómeme. Bueno, lo comeré, dijo Alicia. Si me hace más grande podré coger la llave, y si me hace más pequeña podré colarme por debajo de la puerta. Así, de un modo u otro, entraré en el jardín. Comió un poquitín y se preguntó con ansiedad por dónde, poniéndose la mano encima de la cabeza para averiguar si era hacia arriba o hacia abajo, y no poco se sorprendió de ver que conservaba la misma estatura. En realidad, esto es lo que suele ocurrir cuando uno come pastel, pero tan habituada estaba Alicia a que solo le ocurrieran cosas extraordinarias que le pareció de lo más soso y estúpido que la vida siguiera con su curso normal. Así que manos a la obra, pronto acabó con el pastel. Capítulo 2. En un mar de lágrimas. Más que curioso, requete curioso, exclamó Alicia. Tan sorprendida estaba en aquel momento que se olvidó por completo de hablar con entera corrección. ¡Qué estirón! Ni que fuera el telescopio más grande del mundo. Adiós, pies, porque al mirarlos le pareció que los perdía de vista, tanto se le alejaban. ¡Ay, mis pobres piececitos! ¿Quién os pondrá ahora los zapatos y los calcetines? Yo estoy segura que no. Demasiado lejos estaré como para ocuparme de vosotros. Tendréis que arreglároslas solitos, lo mejor que podáis. Pero debo ser amable con ellos, pensó Alicia, o se van a negar a caminar por donde yo quiera ir. Les regalaré un par de botas nuevas todas las Navidades. Y siguió discurriendo cómo se las arreglaría. Tendría que ser por correo, pensó, qué divertido enviar regalos a los mismísimos pies de una, y qué extrañas van a resultar las direcciones. Señor de pie derecho de Alicia, felpudo de la chimenea, junto al guardafuegos, con cariños de Alicia. ¡Ay, Dios mío, qué disparates digo! Fue entonces cuando su cabeza chocó contra el techo de la sala. De hecho, tenía ahora algo más de 2,5 metros de altura. Cogió al instante la llavecita y se precipitó hacia la puerta del jardín. Pobre Alicia. Apenas si, tumbada de costado, podía mirar el jardín con un solo ojo, pero acceder a él era más que imposible. Se sentó otra vez e irrumpió en llanto. Vergüenza debería darte de llorar de esta manera, se dijo Alicia. Una niña tan grande, bien podía hablar así. Basta ya, te lo ordeno. Pero siguió llorando litros y litros de lágrimas, como si nada, hasta formar alrededor un gran charco de unos 10 centímetros de profundidad que cubrió la mitad de la habitación. Al cabo de un rato oyó a distancia un leve sonar de pasos y se secó rápidamente los ojos para ver quién venía. Era el conejo blanco, que regresaba muy elegantemente vestido, con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Venía dando apurados saltitos y murmuraba para sí: «¡Ay, la duquesa! ¡Qué furiosa se va a poner si la hago esperar!». Alicia se sentía tan desesperada que estaba decidida a pedir ayuda cualquiera que fuese, así que cuando el conejo estuvo cerca empezó a decirle con voz tímida y baja: «Por favor, señor». Pero el conejo, del susto, dejó caer los guantes y el abanico y se escurrió en la oscuridad lo más deprisa que pudo. Alicia recogió el abanico y los guantes y, como hacía mucho calor en la sala, se puso a abanicarse todo el tiempo que hablaba. Dios mío, qué extraño es todo hoy, y ayer en cambio era todo normal. ¿Habré cambiado durante la noche? Vamos a ver, ¿era yo la misma al levantarme esta mañana? Casi creo recordar que me sentía un poco distinta, pero si no soy la misma, la pregunta siguiente es: ¿y quién diablos soy? Ah, ese es el gran enigma. Y se puso a pensar en todas las niñas amigas de su misma edad, por ver si se había transformado en alguna de ellas. «No soy Ada, estoy segura que no», dijo, «porque lleva largos tirabuzones en el pelo, y el mío en cambio no tiene tirabuzones. Y estoy segura que tampoco soy Mabel, porque yo sé un montón de cosas, y ella sabe poquísimas. Además, ella es ella y yo soy yo, y... ¡ay, Dios mío, qué enrevesado es todo hoy! A ver si sé todas las cosas que sabía antes. Veamos, 4 por 5, 12, y 4 por 6, 13, y 4 por 7... ¡ay, Dios mío, este paso nunca llegaré a 20! Pero la tabla de multiplicar no significa nada. Probemos con la geografía. Londres es la capital de París, París la capital de Roma, Roma... No, todo esto está mal, seguro. Debo de haberme transformado en Mabel. Probaré a recitar: «Ay, el pobre inocente,
y cruzó las manos sobre el regazo, como si estuviera diciendo la lección, y empezó a recitar, pero la voz sonaba ronca y extraña, y las palabras no eran las mismas que solían ser. Ay, el pobre inocente cocodrilo, cómo aprovecha su brillante cola y derrama las aguas de ola en ola por sus bellas escamas en el Nilo. Qué alegre estás cuando muestras los dientes, con qué celeridad abres tus garras, y a los peces saludas y desgarras, se cuelan por tus fauces sonrientes. Seguro que esta no es la letra exacta, dijo la pobre Alicia, y se volvieron a llenar los ojos de lágrimas mientras proseguía. Al final resultará que soy Mabel y voy a tener que ir a vivir a su casucha, y para colmo casi sin juguetes. Y ay, tener siempre lecciones que aprender. No, eso sí que no. Si soy Mabel me quedaré aquí abajo. De nada les va a servir que pongan cabeza abajo y me digan, anda niña, sube. Me quedaré mirándolos y les diré, ¿quién soy yo primero? Contestadme. Y luego, si me gusta ser esa persona, subiré. Si no, me quedaré aquí abajo hasta que sea otra. Pero Dios mío, exclamó Alicia, estallando en lágrimas. Si al menos comparecieran a cabeza abajo, estoy cansadísima de estar aquí sola. Al decir esto, se miró las manos y se sorprendió al ver que se había puesto uno de los guantecillos blancos del conejo mientras hablaba. ¿Cómo he podido hacerlo?, pensó. Debo de estar achicándome otra vez. Se levantó y fue a la mesa para medirse por ella. Según sus cálculos, medía ahora unos 60 centímetros de altura y seguía encogiéndose rápidamente. Pronto advirtió que la causa de ello era el abanico que tenía en la mano, y lo arrojó al instante, justo a tiempo de no seguir decreciendo hasta su total extinción. Me libré por los pelos, dijo Alicia, bastante asustada por tan súbita transformación, pero muy contenta al verse aún viva. Y ahora al jardín. Y corrió a toda prisa hacia la puertecita, pero ay, ésta volvía a estar cerrada, y la llavecita de oro había quedado como antes sobre la mesa de cristal, y las cosas van de mal en peor, pensó la pobre niña, pues nunca, nunca fui tan pequeña como ahora, realmente horroroso. Al decir esto resbaló, y al instante, plaf, se hundió en el agua salada hasta la barbilla. Lo primero que pensó fue que de algún modo había caído en el mar, en cuyo caso pudo regresar en tren. Alicia, que había ido una sola vez a la playa, había llegado a la precipitada conclusión de que fuera cual fuera el punto de la costa inglesa en el que uno se encontrase, siempre podría hallar casetas móviles para bañarse en el mar, niños cavando en la arena con palas de madera, luego una hilera de hoteles y al final una estación de ferrocarril. Sin embargo, pronto comprendió que estaba en su propio mar de lágrimas que había derramado cuando sobrepasaba los 2,5 metros de altura. Ojalá no hubiera llorado tanto, dijo Alicia mientras nadaba de un lado al otro y trataba de encontrar la salida. Supongo que ahora como castigo me ahogaré en mis propias lágrimas. Esto sí que es extraño, pero hoy todo es tan extraño. En ese momento oyó cerca un chapoteo en el agua y se acercó a nado para averiguar qué era. Al principio pensó que sería una morsa o un hipopótamo, pero luego, al recordar lo pequeña que era ahora, comprendió que solo se trataba de un ratón que había resbalado como ella. ¿Vale la pena, pensó Alicia, dirigir la palabra a este ratón? Aquí abajo es todo tan extraordinario que no me extrañaría que el ratón pudiese hablar. En todo caso, nada se pierde intentándolo, así que comenzó. «Oh, ratón, ¿sabes el modo de salir de este lago? Estoy fatigadísima de tanto nadar, oh ratón». Alicia pensó que esta era la forma más adecuada de dirigirse a un ratón. Nunca lo había hecho, pero recordaba haber visto en la gramática latina de su hermano un ratón de un ratón a un ratón para un ratón, oh ratón. El ratón la miró con aire inquisitivo. A Alicia le pareció que le guiñaba un ojillo, pero no dijo nada. A lo mejor no entendía mi lengua, pensó Alicia. ¿Será un ratón francés, llegado con Guillermo el Conquistador? Porque pese a conocer tantos hechos de historia, Alicia no tenía muy claro cuándo habían sucedido. Así que volvió a preguntar, «¿Où es ma chatte?», que era la primera frase del libro de francés. El ratón dio un repentino salto, y todo él se estremeció de espanto. «¡Ay, perdón!», exclamó Alicia enseguida, temerosa de haber herido los sentimientos del pobre animal. «Se me olvidó que no te gustan los gatos». «Que no me gustan los gatos», gritó el ratón con voz chillona y llena de cólera. «¿Te gustarían a ti si estuvieras en mi lugar?» «Bueno, posiblemente no», dijo Alicia en tono contemporizador. «No te enfades por eso, pero me gustaría poder presentarte a nuestra gata Dina. Creo que no te desagradarán tanto los gatos si la vieras. Es tan tranquila y amable», prosiguió Alicia, más bien para sus adentros, mientras nadaba con indolencia por el charco. Y sentada junto al fuego ronronea, que es una delicia, y se lame las patas y se lave la cara, y es tan dulce y suave que da gusto mecerla, y tan estupenda cazando ratones. ¡Ay, perdón!
exclamó de nuevo Alicia, porque esta vez el ratón se puso todo erizado y ella estaba segura, con cara de realmente ofendido. Mejor será no hablar más de ella, si no te gusta. Mejor será, sin duda, gritó el ratón, que estaba temblando hasta la mismísima punta de la cola. Voy a querer yo hablar de semejante tema. Nuestra familia odia siempre a los gatos, sucios, bajos, rastreros, que no oiga esa palabra otra vez. De veras que no, dijo Alicia con mucha prisa por cambiar de conversación. ¿Te gustan? ¿Eres aficionado a los perros? El ratón no contestó, y así Alicia continuó ansiosamente. Cerca de casa hay un perro precioso, me gustaría mostrártelo, un pequeño terrier de ojos brillantes y con un pelo marrón tan largo y rizado, y cuando le arrojas cosas las va a buscar y se endereza para pedir la cena y un montón de cosas más que no puedo recordar ni la mitad, y pertenece a un granjero, y él dice que es tan útil que vale un dineral, dice que mata todas las ratas y... ¡Ay, Dios mío!, exclamó muy afligida Alicia, temo haberte ofendido otra vez. En efecto, el ratón se alejaba de ella, nadando con todas sus fuerzas, removiendo violentamente a su paso todo el charco. Alicia lo llamó suavemente. «Mi querido ratón, vuelve, y no hablaré más de los gatos ni de los perros, si no te gustan». Cuando el ratón oyó eso, dio la vuelta y regresó nadando lentamente hacia ella. Tenía la cara pálida, de cólera, pensó Alicia, y le dijo en voz baja y temblorosa: «Vamos a la orilla y te contaré mi historia, y comprenderás por qué detesto a los gatos y a los perros». Ya era hora de irse, pues el charco se estaba llenando de pájaros y animales que habían caído dentro. Había un pato y un dodo, un loro, un aguilucho y otras varias criaturas extrañas. Toda la comitiva, Alicia al frente, se encaminó nadando hacia la orilla. Capítulo 3. Una carrera en comité y un cuento largo y con cola. De extraño aspecto era ciertamente el grupo que se congregó en la orilla, aves arrastrando tristemente sus plumas, animales con el pelaje pegado al cuerpo y todos chorreando, malhumorados e incómodos. Por supuesto, la primera cuestión era decidir cómo secarse. Hubo una consulta al respecto y al cabo de unos minutos Alicia se vio con plena naturalidad hablando familiarmente con ellos como si los conociera de toda la vida. Mantuvo incluso una larga discusión con el loro que, al final, enfurruñado, se limitaba a repetir: «Soy mayor que tú, por tanto tengo razón». Alicia no podía admitir tal argumento sin saber qué edad tenía, y como el loro se negaba en redondo a confesarla, no hubo más que hablar. Por último el ratón, que entre ellos parecía gozar de cierta autoridad, gritó: «Sentaos todos y escuchadme, que os voy a dejar secos en cosa de un instante». Al punto todos se sentaron, formando un gran círculo alrededor del ratón. Alicia tenía clavada en él ansiosamente la mirada, porque estaba convencida de que pescaría un terrible resfriado si no se secaba muy pronto. «Ejem», dijo el ratón dándose aires de importancia. «¿Preparados? Ahí va lo más seco y árido que conozco. Silencio, por favor». Guillermo el Conquistador, cuya causa favorecía el Papa, muy pronto fue reconocido por los ingleses, que carecían de caudillos y que se habían habituado en los últimos tiempos a la usurpación y a la conquista. Edwin y Morcar, duques en Mercia y Northumbria. «Uf», suspiró tiritando el loro. «Perdón», dijo el ratón frunciendo el ceño, pero con mucha corrección. «¿Decías algo?» No, se apresuró a contestar el loro. «Creí que sí», dijo el ratón. «Prosigo». Edwin y Morcar, duques de Mecia y Northumbria, se declararon a su favor, e incluso Stingan, el patriota arzobispo de Canterbury, que encontrándolo aconsejable... «¿Encontrando qué?», dijo el pato. «¿Encontrándolo?», replicó algo irritado el ratón. «¿Pero no sabes qué significa lo?» «Sé muy bien lo que significa lo», dijo el pato, «cuando soy yo el que lo encuentra. Por lo general es una rana o un gusano. La cuestión es, ¿qué encontró el arzobispo?» El ratón, sin hacer caso de la pregunta, reanudó a toda prisa su historia. Encontrando lo aconsejable, fue con Edgar Atheling al encuentro de Guillermo y le ofreció la corona. Al principio la conducta de Guillermo fue moderada, pero la insolencia de los normandos... «¿Qué tal te encuentras ahora, pequeña?», prosiguió volviéndose a Alicia. «Tan mojada como antes», contestó melancólicamente la niña. «No parece que esto me seque en absoluto». «En ese caso», dijo el dodo alzándose solemnemente sobre sus patas, «propongo el aplazamiento de la asamblea, con vistas a la inmediata adopción de medidas más enérgicas». «Habla llano», dijo el aguilucho. «No sé qué significa la mitad de esas palabras, y es más, tampoco creo que tú lo sepas». Y el aguilucho agachó la cabeza para disimular una sonrisa, en tanto que otras aves no pudieron contener sus risitas. «Lo que iba a decir», prosiguió en tono ofendido el dodo,
Es que para secarnos lo mejor sería una carrera, en comité. ¿Qué es una carrera en comité?, preguntó Alicia, no porque tuviera ganas de saberlo, sino porque el dodo había hecho una pausa, como previendo que alguien iba a hablar, y nadie en realidad parecía inclinado a hacerlo. «¿Y qué importa eso?», replicó el dodo. «La mejor manera de explicar una cosa es practicarla. Y por si alguno de vosotros cualquier día de invierno quiere practicarla, os diré cómo se las ingenió el dodo. Primero marcó la pista para la carrera, en una especie de círculo. No importa la forma exacta, dijo, y luego todos los asistentes se fueron colocando aquí y allá a lo largo de la pista. No hubo el tradicional 1, 2, 3, sino que empezaron y terminaron la carrera a su antojo, de forma que no era fácil saber en qué momento había de concluir. Sin embargo, después de correr una media hora y cuando ya se habían secado del todo, de pronto el dodo gritó: «¡Se acabó la carrera!», y todos se agruparon alrededor suyo, jadeantes, preguntando: «¿Pero quién ha ganado?». Dar respuesta a tal pregunta exigía no pocas reflexiones, y el dodo permaneció por un buen rato con un dedo en la frente, posición que habréis observado en muchos retratos de Shakespeare, mientras los demás guardaban silencio. Por fin dijo: «Todos han ganado y todos recibirán premios». «¿Pero quién dará los premios?», preguntaron al coro los asistentes. «Ella, naturalmente», sentenció el dodo, señalando a Alicia con un dedo. Y el grupo entero se apretujó al instante alrededor de la niña, reclamando confusamente: «¡Premios! ¡Premios!». A Alicia no se le ocurría qué hacer. Apurada, metió la mano en el bolsillo y sacó una caja de confites, que por suerte el agua salada no había estropeado, y los distribuyó como premios. Había exactamente un confite para cada uno. «Pero ella también debe recibir premio», dijo el ratón. «Por supuesto», asintió con gravedad el dodo. «¿Qué más tienes en el bolsillo?», prosiguió volviéndose hacia Alicia. «Solo un dedal», contestó tristemente. «Pásamelo», ordenó el dodo. Una vez más, todos se apretujaron alrededor de la niña, mientras el dodo le ofrecía solemnemente el dedal diciendo: «Te rogamos que aceptes este elegante dedal». Y al concluir su breve discurso todos aplaudieron. A Alicia le pareció que era muy absurdo todo eso, pero el grupo ofrecía un aspecto tan serio que no se atrevió a reír, y como no se le ocurría nada que decir, hizo simplemente una reverencia, y con la mayor gravedad cogió el dedal. Lo siguiente fue comer los confites, no sin cierto ruido y confusión, pues las aves grandes se quejaban de que ni siquiera habían podido apreciar el gusto de los suyos, y las pequeñas se atragantaban, y hubo que darles palmaditas en la espalda. Al fin, sin embargo, todo concluyó, y el grupo se sentó de nuevo en círculo y pidió al ratón que les contase algo más. «Me has prometido contarme tu historia», dijo Alicia. «¿Y por qué odias tanto a los G y a los P?», le susurró medio temerosa de volver a ofenderle. «Triste, larga y no sin cola es mi historia», dijo el ratón entre suspiros, dirigiéndose a Alicia. «Una cola ciertamente larga», dijo Alicia contemplándola asombrada. «Pero, ¿por qué la llamas triste?». Y conforme iba hablando el ratón, siguió muy intrigada la trama y posible cola de la historia, que imaginó así. Furia interpeló a un ratón que sorprendió en un rincón. «Convocaré un tribunal que no cueste ni un real». «Ea, vamos, no hay excusa, que aquí soy yo quien acusa, que en verdad esta mañana de esto solo tengo gana». Le dijo el ratón al perro: «Estimado señor, pero si no hay ni juez ni jurado, ni y ya no se puede leer de lo pequeño que es». «Tú no entiendes», dijo severamente el ratón a Alicia. «¿En qué piensas?». «Perdona», dijo Alicia con mucha humildad. «Creo que ibas ya por la quinta curva». «Menudo error el tuyo», gritó bruscamente el ratón hecho una furia. «Un nudo», intuyó Alicia dispuesta a acudir en su socorro mirando ansiosamente alrededor. «Ah, déjame que te ayude a deshacerlo». «Ni hablar», chilló el ratón, ya en pie, alejándose del grupo. «Me insultas al decir tales sandeces». «No fue mi intención», imploró la pobre niña. «Pero te ofendes tan fácilmente». El ratón gruñó por toda respuesta. «Por favor, vuelve y termina tu historia». La llamada de Alicia fue coreada por todo el grupo. «Sí, por favor, vuelve». Pero el ratón no hizo sino sacudir impacientemente la cabeza y apuró más el paso. «Qué pena que no quiera quedarse», suspiró el loro, cuando el ratón se hubo perdido de vista. Y una vieja madre cangrejo aprovechó la oportunidad para aconsejar a su hija: «Ay, hija mía, que te sirva esto de lección. No pierdas nunca la paciencia». «Cierra la boca, mamá», le cortó la joven. «Tú eres capaz de hacer perder la paciencia a una ostra». «Ya quisiera yo tener aquí a nuestra Dina, y tanto», dijo Alicia en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. «Ella pronto nos lo traería».
¿Y quién es Dina, si no es indiscreción?, preguntó el loro. Alicia, siempre dispuesta a hablar de su gatita, respondió con entusiasmo. Dina es nuestra gata, y es única cazando ratones. No os podéis imaginar. Y ya me gustaría que la vierais detrás de los pájaros. Ve un pajarito y se lo come. Sus palabras produjeron entre los asistentes una auténtica conmoción. Algunos se marcharon en el acto. Una vieja urraca, arrebujándose con mucho esmero, puntualizó. Realmente debo irme a casa. El relente de la noche no es nada bueno para mi garganta. Y un canario con voz temblorosa llamó a sus crías. «Vamos, pequeños, ya es hora de ir a la cama». Así, con diversos pretextos, todos se fueron y dejaron a Alicia sola. Ojalá no les hubiera mencionado a Dina, se lamentó Alicia. No gusta a nadie aquí abajo, y sin embargo es la mejor gata del mundo. Ay, querida Dina, no sé si te volveré a ver. Y la pobre niña se puso otra vez a llorar, pues se sentía muy sola y deprimida. Pero al poco rato volvió a oír unos leves pasos a lo lejos y lanzó la mirada con cierta esperanza de que el ratón, cambiando de idea, regresara a terminar su historia. Capítulo 4. La habitación del conejo blanco. Era el conejo blanco, que regresaba despacio, dando saltitos, y miraba con ansiedad alrededor, como si hubiera perdido algo. Alicia lo oyó murmurar: «La duquesa, la duquesa. Ay, mis patas queridas, por mi piel y mis bigotes, me hará ejecutar, tan cierto como que los hurones son hurones. ¿Dónde se me habrán caído?». Alicia adivinó enseguida que el conejo se refería al abanico y al par de guantes de cabritilla, y con la mayor diligencia se puso a buscar por todas partes, pero no los veía por ningún lado. Todo parecía haber cambiado desde que cayera en el charco, y la gran sala, con mesa de cristal y puertas, había desaparecido. Muy pronto el conejo notó la presencia de Alicia, que seguía registrando de un lado a otro, y le gritó enfadado: Marian, ¿qué estás haciendo aquí? Corre a casa y búscame el abanico y los guantes. ¡Rápido, ahora mismo! Alicia se asustó tanto que marchó corriendo en la dirección que le señalaba, sin tratar de aclarar el equívoco. «Me tomó por su criada», se dijo mientras corría. «Qué sorpresa se va a llevar cuando descubra quién soy. Pero mejor será que le traiga el abanico y los guantes. Bien, eso sí los encuentro». Mientras así hablaba, llegó ante una casita muy limpia en cuya puerta había una placa de bronce con un nombre grabado: C. Blanco. Entró sin llamar y corrió escaleras arriba, con mucho miedo de encontrarse ante la verdadera Marian. No la fuera a echar de la casa antes de conseguir el abanico y los guantes. «Qué raro es esto de hacer recados a un conejo», se dijo Alicia. «A ver si también Dina me manda a hacer los suyos», y empezó a imaginar lo que podría ocurrir. «Alicia, arréglate enseguida que vas a salir. Un momento, señorita, que he de vigilar la ratonera hasta que vuelva Dina y cuidar que no se escape el ratón. Aunque no creo», prosiguió Alicia, «que a Dina la soporten en casa si se pone a dar órdenes a todo el mundo». Pero entonces Alicia había encontrado el camino que conducía a un cuartito muy aseado, con una mesa junto a la ventana, sobre la cual, tal como ella esperaba, había un abanico y 2 o 3 pares de diminutos guantes blancos de cabritilla. Recogió el abanico y un par de guantes, y cuando estaba a punto de dejar la habitación, sus ojos se posaron sobre una botella junto al espejo. Esta vez no había ninguna etiqueta que dijese «bébeme», a pesar de lo cual la destapó y se la llevó a sus labios. «La regla es que, coma lo que coma, beba lo que beba, ocurre algo interesante», se dijo. «Así pues, a ver qué efecto tiene esta botella. Espero que me haga crecer esta vez, porque estoy realmente harta de ser tan pequeñita». Y así fue, en efecto, mucho más deprisa de lo que había previsto. Antes de haberse bebido la mitad de la botella, notó que el techo le oprimía en la cabeza y se tuvo que inclinar para no romperse el cuello. Dejó inmediatamente la botella diciéndose: «Es suficiente, no vaya a crecer más. Ahora ni puedo cruzar la puerta. ¿Por qué habré bebido tanto?». Pero ay, demasiado tarde. Siguió creciendo y creciendo, y muy pronto tuvo que ponerse de rodillas. Un minuto después ni para eso habría espacio, y trató de tumbarse con un codo contra la puerta y el otro brazo arrollado en la cabeza. Seguía aún creciendo, y como último recurso sacó un brazo por la ventana y metió un pie en la chimenea, diciendo: «Ya no puedo crecer más, pase lo que pase. ¿Qué va a ser de mí?». Por suerte para Alicia, la botellita mágica ya había hecho todo su efecto y no creció más. Aún así, estaba muy incómoda y como no parecía haber posibilidad de salir del cuarto, no es extraño que Alicia se sintiera desdichada. En casa, pensó la pobre Alicia, estaba mucho mejor sin cambiar continuamente de tamaño y sin estar a merced de ratones y conejos. Casi hubiera preferido no haber entrado en la madriguera, a pesar de que, qué curiosa es esta clase de vida. ¿Qué me habría sucedido? Cuando leía cuentos de hadas pensaba que tales cosas no ocurrían nunca, y ahora aquí me tienes, metida en una de ellas. Debería escribirse un libro sobre mis aventuras,
Y tanto que sí. Cuando crezca lo escribiré yo. Pero si ya estoy crecida, añadió en tono lastimero, al menos aquí no hay espacio para crecer más. Pero entonces, pensó Alicia, ¿nunca seré mayor de lo que soy ahora? En un sentido, esto sería un alivio, no ser nunca vieja, pero entonces siempre tendría que estudiar lecciones. Ah, eso sí que no me gustaría nada. Ay, qué tonta eres, Alicia, se replicó a sí misma. ¿Cómo vas a estudiar lecciones aquí? Si apenas hay espacio para ti, ¿cómo va a haberlo para los libros de clase? Y prosiguió así, primero en un papel y luego en otro, creando con ambos una especie de conversación, pero unos minutos después oyó afuera una voz y se dispuso a escuchar. «Marian, Marian», decía la voz, «tráeme enseguida los guantes». Oyó luego en la escalera un leve sonar de pasos. Alicia adivinó que era el conejo que subía a buscarla, y tembló de tal forma que sacudió toda la casa, olvidando por completo que ahora era unas 1000 veces mayor que el conejo y que no había motivo para asustarse. El conejo llegó casi enseguida a la puerta e intentó abrirla, pero como la puerta se abría hacia adentro y el codo de Alicia la presionaba con fuerza, fracasó en su intento. Alicia oyó que el conejo decía para sí, «Daré la vuelta y entraré por la ventana». Eso sí que no, pensó Alicia, y tras esperar hasta que se imaginó oír al conejo bajo la ventana, alargó de repente hacia afuera la mano con ademán de atraparlo en el aire. No atrapó nada, pero oyó un pequeño chillido, una caída y un estrépito de vidrios rotos, de lo cual dedujo que posiblemente había caído en un invernáculo de pepinos o algo por el estilo. Después le llegó una voz airada, la del conejo. «Pat, Pat, ¿dónde estás?» Y luego otra que Alicia no había oído hasta entonces. «Aquí, ¿dónde si no, su señoría? Excavando en busca de manzanas». «Claro, excavando», dijo irritado el conejo. «Ven y ayúdame a salir de aquí». Más ruido de vidrios rotos. «Ahora dime, Pat, ¿qué es eso en la ventana?» «Pues un brazo, su señoría», lo pronunció Varaso. «¿Un brazo, so ganso? ¿Quién ha visto un brazo de ese tamaño? Se ocupa toda la ventana». «Cierto, su señoría, pero a pesar de todo es un brazo». «Lo será, pero ese no es su lugar. Anda, quítalo del medio». Hubo un largo silencio y Alicia solo pudo oír de vez en cuando un cuchicheo, frases como «Cierto, su señoría, no me gusta nada, nada en absoluto, haz lo que te digo, cobarde», hasta que Alicia extendió otra vez la mano con un nuevo ademán de atrapar algo al vuelo. Esta vez hubo 2 breves chillidos y más ruido de vidrios rotos. «¿Qué cantidad de invernáculos debe haber?», pensó Alicia. «Me pregunto qué irán a hacer ahora. Si es sacarme por la ventana, que lo consigan. Lo cierto es que estoy harta de estar aquí dentro encerrada». Aguardó un rato sin oír nada. Por fin escuchó el traqueteo de las ruedas de un carrito y el sonido de muchas voces que hablaban al unísono. Captó algunas frases. «¿Dónde está la otra escalera?» Yo solo tenía que tener una. La otra la tiene Bill. Bill, tráela aquí, chico. Aquí, ponedlas en el rincón. No, atadlas primero. No alcanzan aún ni a la mitad. Qué exagerado. Es más que suficiente. Aquí, Bill, agárrate fuerte a la cuerda. ¿Lo aguantará el tejado? Ojo la teja suelta. Que se cae. Cuerpo a tierra. ¿Quién hizo eso? Fue Bill, me imagino. ¿Quién va a bajar por la chimenea? Yo ni soñando. Hazlo tú. Eso no cuentes conmigo. Bill bajará. Ven, Bill. El amo dice que bajes por la chimenea. Oh, ¿así que eres Bill quien va a bajar por la chimenea? Se dijo Alicia. Vaya, parece que todos se lo cargan a Bill. Por nada del mundo quisiera estar en su pellejo. La chimenea seguro que se estrecha, pero espero aún poder dar alguna que otra patada. Extendió cuanto pudo el pie por el interior de la chimenea y esperó hasta advertir que el animalito, no pudo adivinar de qué clase, arañaba las paredes y se abría paso por la chimenea, justo encima de Alicia. «Este es Bill», se dijo. Le dio una fuerte patada y esperó a ver qué ocurría después. Lo primero que oyó fue un coro de voces. «Allá va Bill», y luego la voz del conejo. «Recogedlo, junto a la valla». Se hizo un silencio, seguido de nueva confusión de voces. «Sostenedle la cabeza». «Ahora dadle coñac, sin que se atragante». Chico, ¿cómo fue? ¿Qué te ocurrió? Cuéntanoslo». Por fin llegó una vocecita débil y chillona. «Es la de Bill», pensó Alicia. «Bueno, casi ni me enteré. No más, gracias, ya estoy mejor. Pero demasiado aturdido para contároslo. Lo único que sé es que algo, como movido por un resorte, me impulsó y salí disparado como un cohete». «Así fue realmente», dijeron los otros. «Hay que prender fuego a la casa», dijo la voz del conejo, y Alicia gritó con todas sus fuerzas. «Si lo hacéis, os soltaré a Dina». Se hizo al instante un silencio mortal, y Alicia pensó, ¿qué irán a hacer ahora? Si fueran un poquitín sensatos, quitarían el tejado. Al cabo de 1 o 2 minutos, empezaron a moverse nuevamente, y Alicia oyó que el conejo decía, «Bastará con una carretilla, para empezar». «¿Una carretilla? ¿De qué?», pensó Alicia.
pero sus dudas se aclararon pronto porque al poco una lluvia de piedrecitas sacudió la ventana y algunas le dieron en la cara. «Voy a poner punto final a todo esto», se dijo, y gritó: «Mejor será que no se repita», lo cual produjo un nuevo silencio. Alicia advirtió, con no poca sorpresa, que todas las piedras se volvían pastelitos conforme iban cayendo al suelo, y se le ocurrió una brillante idea. «Si como uno de estos pastelitos, seguro que se produce en mí algún cambio de tamaño, y como no puedo crecer más, me hará decrecer, supongo». Así que se tragó uno de los pastelitos, y vio con regocijo que enseguida empezaba a encogerse. Apenas se achicó lo suficiente para pasar por la puerta, salió corriendo de la casa y se encontró con una multitud de animales y aves que la guardaban afuera. Bill, la pobre lagartija, estaba en el centro, sostenida por 2 conejillos de indias que le hacían beber de una botella. Todos se abalanzaron sobre Alicia en el instante en que apareció, pero ella corrió con todas sus fuerzas y así se encontró pronto a salvo en un tupido bosque. «Lo primero que he de hacer», se dijo Alicia mientras se erraba por el bosque, «es crecer hasta recobrar mi tamaño normal, y lo segundo es encontrar el camino hacia aquel bello jardín. Creo que este será el mejor plan». Sin duda sonaba excelente el plan, sencillo y claro. La única dificultad estribaba en que no tenía ni remota idea de cómo realizarlo, y mientras escudriñaba con ansiedad por entre los árboles, un ladridito que sonó justo encima de su cabeza la obligó a levantar precipitadamente la mirada. Un enorme cachorro de ojazos redondos la miraba y, extendiendo con delicadeza una pata, intentaba tocarla. «Pobrecito», dijo Alicia en tono mimoso, e intentó por todos los medios silbarles, pero se sentía al mismo tiempo aterrada ante la sola idea de que pudiera estar hambriento, en cuyo caso era muy probable que a pesar de todos sus mimos se la comiera. Casi sin saber lo que hacía, cogió un palito y se lo tendió al cachorro, el cual saltó sobre sus 4 patas a un tiempo, dando un ladrido de alegría, y se lanzó sobre el palito como si fuera a atacarlo. Entonces Alicia se ocultó detrás de un gran cardo para evitar que la atropellara, y al momento de aparecer ella por el otro lado, otra vez se abalanzó el cachorro sobre el palito, y en su apresuramiento por cogerlo, cayó patas arriba y de cabeza. Entonces Alicia, pensando que todo eso era algo como jugar con un caballo percherón, y temiendo a cada momento que la aplastara entre sus patas, dio a toda prisa la vuelta al cardo. El cachorro inició entonces una serie de cortas arremetidas al palito, corriendo alternativamente un poco hacia adelante y mucho hacia atrás, siempre entre roncos ladridos, hasta que por fin se sentó a buena distancia, jadeante, con la lengua fuera y los grandes ojos semicerrados. Esta le pareció a Alicia una buena oportunidad para escapar, así que salió inmediatamente y corrió hasta que, exhausta y sin aliento, notó que el ladrido del cachorro se desvanecía a lo lejos. «Y sin embargo, qué tierno era el cachorrillo», dijo Alicia mientras se recostaba sobre una campanilla para descansar y se abanicaba con una de las hojas. «Me habría gustado mucho enseñarle a hacer monadas, si hubiera tenido el tamaño adecuado para ello. Ay, Dios mío, si casi había olvidado que he de volver a crecer. Vamos a ver, ¿cómo voy a conseguirlo? Calculo que debería comer o beber alguna otra cosa, pero la cuestión es ¿qué? La gran cuestión era ciertamente ¿qué? Alicia posó la mirada sobre las flores y briznas de hierba que había alrededor, pero no pudo ver nada que le pareciera apropiado para comer o beber en aquellas circunstancias. Cerca de ella había una gran seta, más o menos de su misma altura, y una vez que la hubo inspeccionado por debajo, por los 2 lados y por detrás, se le ocurrió que también podía inspeccionarla por encima. Se puso de puntillas y atisbando sobre el borde de las setas, sus ojos inmediatamente se encontraron con los de una gran oruga azul que estaba sentada en lo alto, con los brazos cruzados, fumando tranquilamente un gran narguile, sin prestar la menor atención ni a Alicia ni a cosa alguna.